El origen del dadaísmo está atado a una situación bien específica. Surge en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, con la fundación del llamado Cabaret Voltaire, en una esquina de la ciudad de Zúrich. Recordemos que Suiza era en este contexto un país neutral. Los protagonistas de esta movida serán artistas de diferentes disciplinas y nacionalidades que, escapando de la guerra desde distintas naciones de Europa, se dan encuentro en esta situación tajante y provisoria del exilio voluntario. Recordemos que a través de la lectura de François Furet veíamos dos aspectos de la Gran Guerra. Por un lado, el crecimiento de ideologías de fervor nacionalista que, inflamando la opinión pública, iban arrojando a los países bastante irresponsablemente a la empresa bélica. Este aspecto de entusiasta glorificación de la guerra lo veíamos claramente expresado en el surgimiento del futurismo italiano. Pero por otro lado, nos decía también el historiador, esta guerra, que parecía al principio a los ojos de sus contemporáneos semejante a los anteriores conflictos de la Europa del sistema bismarckiano, revela en su decurso su nueva naturaleza, que él definía, recordemos, como la primera guerra industrial y democrática, porque movilizaba no solo todos los recursos económicos, sino también fundamentalmente a una enorme parte de la población civil. Pero sobre todo, se revela el carácter a la vez asesino e insignificante de esta guerra de trincheras que se alarga inútilmente en su propio estancamiento, con cientos de vidas sacrificadas para avanzar unos pocos metros, sin ninguna posibilidad de un claro vencedor. Esta otra cara, donde la guerra revela su absurdo, es la que será expresada por Dada. El primer liderazgo de este nuevo movimiento correspondió al dramaturgo alemán Hugo Ball, quien decidió fundar este cabaret de entretenimientos artísticos. Vimos aquí, tanto como en los registros de film que han sobrevivido, así como en esta pintura de Marcel Janco, como en el cabaret, de un modo parecido a como veíamos en las seratas futuristas, se trata de un movimiento básicamente performativo, donde los objetos no operan como obras de arte autónomas, sino más al modo de una suerte de utilería escenográfica. Vemos también aquí espectáculos básicamente ruidistas y provocativos, pero su espíritu será radicalmente distinto al del futurismo. El futurismo, como vimos, es un movimiento entusiasta y optimista que apuesta a la destrucción total de lo existente como antesala de la aparición de un hombre nuevo. Ellos celebran el advenimiento de la guerra como un violento ajuste de reloj en una Italia retrasada y como una drástica y heroica renovación de los valores. El dadaísmo, en cambio, va a carecer totalmente de la euforia y del corolario afirmativo, progresivo de la destrucción futurista, sea tanto desde el perfil más idealista de un Hugo Ball o desde el perfil más nihilista de un Tristan Tzara. Comparemos solamente sus nombres. Por un lado, futurismo, un ismo fundado en la creencia del futuro, y por otro, un movimiento que se autodenomina Dada, una palabra de aspecto infantil y sin sentido aparente, y precisamente como afirman sus protagonistas, Dada no significa nada. Dada está en contra de todo, también de Dada. Un movimiento que carece de fines más allá del puro gesto de negatividad,
un movimiento anárquico, autodestructivo, que no espera afirmar ningún valor trascendente a partir de las ruinas del pasado. El ruidismo futurista proclamaba la nueva belleza del sonido de las máquinas, esas nuevas deidades del futuro. En cambio, vemos en los poemas de Hugo Ball fonemas significantes que vuelven al aullido elemental, así como las máscaras de Marcel Yanko muestran también una vuelta hacia lo primitivo como negación de todo progreso civilizatorio. La civilización moderna europea, con toda su racionalidad, solo ha conducido a la sinrazón destructiva de la guerra. No es que haya en el grupo del Cabaret Voltaire una posición política muy clara o muy sólida, tengámoslo en claro. A menudo su descontento no pasa desde lo que desde el marxismo podríamos llamar una falsa conciencia de clase, pero tomemos nota al menos de su distanciamiento con relación al discurso de verdad que exhibe el futurismo, como harán luego tantos otros movimientos de vanguardia cercanos a las utopías revolucionarias de izquierdas. Mucho más aún que en el futurismo, asistiremos en Dada a cierta amalgama explosiva entre la herencia de la poesía fonética moderna y los géneros, podríamos decir, bastardos del espectáculo popular. La relación de Marinetti con Uburrua había pasado más bien por el epifenómeno del escándalo. Él no había bebido profundamente del significado irónico político del absurdo de Alfred Jarry. Jarry había sido un emergente de un claro fenómeno que toma forma a fines del siglo XIX, donde cierta inteligencia burguesa inconformista se expresa no solo en los semanarios de sátira política, como este famoso tiraje alemán, sino que ese lenguaje comienza a abrirse lugar también bajo la forma de espectáculos en vivo. ¿Y dónde? Precisamente en lugares como los cabarets, los café-concert, lugares típicos de espectáculos teatrales marginales con relación a la alta cultura y que por eso mismo estaban más libres de la censura política o moral. Un ejemplo paradigmático de estos escenarios era el cabaret llamado de los 11 verdugos en la ciudad de Múnich, precisamente la ciudad de donde provenía el hombre de teatro Hugo Ball. La palabra Dada apareció por primera vez impresa en este flyer del Cabaret Voltaire. Pero este cabaret agruparía toda una constelación de gestos que venían surgiendo en un mapa abierto ya antes de 1916. Por ejemplo, en París, Jarry, uno de aquellos transgresores, hoy diríamos punk de la época, había muerto en 1907. Le habían seguido otros artistas malditos como Artur Cravan. Todos ellos se volverán cada vez más figuras míticas. Cravan, literato partícipe de la revista Maintenant, que publicó 5 números entre 1912 y 1915, hace de sí mismo su propia obra a través de acciones públicas irreverentes, escándalos típicamente dadaístas antes de Dada, como este que vemos aquí y que precedió a su famosa pelea de box en Madrid. Otro núcleo Dada se dará también con el exilio
de Duchamp y Picabia hacia Nueva York una vez estallada la guerra en 1915. Como verán con la profesora Cecilia Ida, también como allí se cuestiona el rol masculino estándar a través de quienes se niegan a enrolarse y se definen como desertores de la guerra. De modo que, como decíamos, a diferencia de la pertenencia nacionalista que exhibe el futurismo, declarado desde la cima de Italia hacia el mundo, vemos el origen de Dada en un mapa multifocal de movimientos nómades. Estos artistas se posicionan a partir del exilio, no solo de la guerra, sino también como deserción con respecto a los valores y los roles dominantes de la sociedad burguesa. En la escena se golpeaban llaves y cajas para hacer música. Cerner, en lugar de recitar, colocaba flores al pie de un maniquí. Una voz bajo un inmenso sombrero de copa desmesuradamente alta decía los poemas de Arp. Hülsenbeck aullaba sus poemas cada vez más fuerte, mientras que Tzara golpeaba siguiendo el mismo ritmo y crescendo con un gran tambor. Hülsenbeck y Tzara bailaban con gruñidos de osos. Tzara inventaba poemas estáticos compuestos de sillas, pancartas con palabras que cambiaban de lugar en cada bajada del telón. Yanko dibujaba vestidos en papel, cartón y tela sujetos con alfileres. Memorias como estas nos hacen recordar que los eventos en Cabaret Voltaire no estaban concentrados, como decíamos, en el objeto estético y por lo tanto también no hubo en Dada nada parecido a la búsqueda de un estilo unitario. En los pocos objetos sobrevivientes que quedan de este movimiento vemos usos residuales de los lenguajes modernos del momento, expresionismo, pintura abstracta, montajes con objetos apropiados. Pero básicamente, como decimos, no se trataba de la búsqueda de un estilo, sino de procedimientos que garantizaran la relativización de toda afirmación de verdad. En este tipo de procedimientos podemos encontrar algo así como la marca distintiva del dadaísmo. ¿Y qué medios pueden ponerse en juego cuando uno no quiere instituir un valor alternativo, sino negar la condición de posibilidad misma de todo valor, de todo juicio, de toda verdad? Básicamente, debemos mencionar, en primer lugar, la utilización del absurdo. El absurdo, el humor, la parodia, la ironía, toda esa batería de recursos donde el doble sentido hackea la pretensión de univocidad del lenguaje. Recursos que podríamos decir socavan el funcionamiento de todo código a partir de las asociaciones ilícitas o aparentemente gratuitas de significantes. Y en segundo lugar, la utilización del azar. El azar que socava el funcionamiento de todo orden, socava, podríamos decir, la seriedad, la pretensión de seriedad de todo orden, al eliminar justamente el papel de un sujeto intencional o de un sujeto autor voluntario. En este sentido podemos mencionar como paradigmático esta obra de Hans Arp sin título que hoy conserva el MoMA bajo la nómina de collage compuesto según las leyes del
azar, o esta famosa receta para hacer un poema dadaísta de Tristan Tzara, donde claramente se asocia el procedimiento del azar a la burla, al sarcasmo con relación al lugar del autor. El poema se parecerá a usted. El espíritu de Cabaret Voltaire estaba umbilicalmente ligado a esa situación de este grupo de burgueses autoexiliados en la ciudad neutral de Zúrich. Luego del final de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver un mapa del dadaísmo diversificado en distintas situaciones locales, como vemos aquí en esta imagen de 1920, con situaciones bien distintas entre una célula berlinesa de un dada superpolitizado en el contexto de la incipiente República de Weimar, como vamos a ver mejor en nuestra próxima reunión, y por otro lado, en París, en la capital parisina, la continuidad, si se quiere, del movimiento del Cabaret Voltaire. Un círculo de poetas y literatos donde estaba André Breton, un círculo de poetas ya agrupados para 1917 en la revista Nord-Sud, y que ya desde la época de la guerra tenían contacto con Tristan Tzara en Zúrich, y que a partir de 1919, con el traslado de Tzara a París, en torno de esta otra revista, Literature, vamos a ver un movimiento mancomunado entre algunos ex dadaístas de Cabaret Voltaire y este grupo de poetas parisinos. Y lo que vemos en principio, como en este famoso festival en la Salle Gaveau en 1920, vemos la continuación de aquel espíritu del Cabaret Voltaire en los eventos parisinos, donde estos poetas del círculo de Breton se suben, por así decir, al tren del humor desfachatado y de la provocación dadaísta en estos típicos espectáculos escandalosos. Este momento de Dada París va a dar, no obstante, lugar rápidamente a un auténtico cisma, básicamente a partir de cierta pugna pública entre los liderazgos de Breton y Tristan Tzara, que va a culminar en 1924 en la fundación del surrealismo.